Repito el tema: la iglesia de Filadelfia, la iglesia amada. Vamos a ir, amados estudiantes, a las escrituras esta tarde. Bien, vamos a Apocalipsis capítulo 3, verso 7. Vamos a dar lectura hasta el verso, si no me equivoco, es el 12 o 13 por allí. Bien, son dos diapositivas que estaremos dando lectura. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mire qué interesante: al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Qué tremendas promesas de parte de nuestro Señor Jesucristo. Bien, Filadelfia, mis amados estudiantes, Filadelfia fue fundada en el año 189 antes de Cristo por el rey Eumenes II de Pérgamo. Eumenes II le dio nombre a la ciudad por amor a su hermano, que se convertiría en su sucesor, Átalo II. En el año 159 antes de Cristo hasta el 138 antes de Cristo, cuya lealtad le hizo ganarse el epíteto Filadelfo, que significa literalmente el que ama a su hermano. La ciudad es probablemente mejor conocida por ser una de las 7 iglesias de Asia Menor mencionadas en el libro de Revelaciones o el Apocalipsis, siendo esta alabada por Jesucristo sin reprensión por sus obras perfectas. Bien, entonces tenemos, mis estimados estudiantes, dos iglesias. Dos iglesias que no recibieron reprensión alguna del maestro. Y una de ellas fue Filadelfia. Recuerde el significado de este nombre. Está compuesto este nombre de 2 palabras.
pero significa el que ama a su hermano. Por eso es que el subtítulo de la iglesia de Filadelfia es conocida como la iglesia amada, puesto que el Señor lo menciona en esta epístola a la iglesia de Filadelfia de parte de nuestro Señor Jesucristo. Bien, aquí tenemos, mis estimados estudiantes, un mapa relativamente pequeño, pero es ahí donde aparece en Asia Menor nuestras 7 iglesias y la iglesia que hoy estamos estudiando. Recuerde que empezamos con Éfeso, después con Esmirna, después fue Pérgamo, Tiatira, Sardis, hoy tenemos Filadelfia y nos queda la iglesia de la Odisea. Bien, fíjese que aquí aparece un personaje de la mitología griega. Es el dios conocido como Dionisio o Baco. El dios Baco, que es el dios del vino. La ciudad abundaba en viñedos de gran tamaño. Es por ello que sus dioses principales, estamos hablando de el contexto religioso. Los dioses principales eran Baco y Dionisio. Ellos eran los dioses del vino, el drama y la fertilidad. Inclusive, mis amados estudiantes, las monedas de Filadelfia tenían la imagen del dios Baco, del dios del vino. Filadelfia disfrutó de relaciones largas y fructíferas con Roma, estableciendo tempranamente el culto a César en el año 155 después de Cristo. A cristianos de Filadelfia fueron martirizados junto con Policarpo, el líder de la iglesia de Esmirna. Bien, vamos a ver, mis estimados, la dimensión del mensaje a Filadelfia. La dimensión nos habla de 11 aspectos importantes. Número 1, mis amados. Número 1 es la declaración y el carácter. Número 2, la observación. Número 3, la provisión. Número 4, la segunda observación. Número 5, la promesa. Número 6, el tiempo de honra. Número 7, la segunda promesa. Número 8, la instrucción. Número 9, el desafío. Número 10, la recompensa. Y número 11, terminamos como terminan todas las iglesias, con un desafío segundo. Bien, vamos a ir estudiando cada uno de estos puntos para conocer la dimensión del mensaje a la iglesia de Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. Apocalipsis capítulo 3 y verso 7, mis amados estudiantes, nos habla sobre la declaración y también sobre el carácter del Señor. Entonces vemos aquí cómo se presenta como el santo, como el verdadero. Y también menciona, fíjese que es
a la única iglesia que le menciona la llave de David. Es a la única de las 7 iglesias que le menciona la llave. Bien, ¿por qué el Señor se presenta como el santo? Fíjese que la santidad de Dios es un atributo moral. La palabra santo en el griego es la palabra agios, lo cual significa 2 cosas. Número 1, separado del mal. Y número 2, que aborrece el mal perfectamente. Fíjese qué interesante es la palabra santo. Y él tiene que presentarse como el santo, el separado del mal, el que aborrece lo malo. Recuerde que Israel mencionaba a Dios como el santo de Israel. Y el Señor Jesucristo hace esa conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y Él dice, yo soy el santo. También dice que Él es el verdadero. Leímos el contexto religioso para nosotros conocer qué es lo que la ciudad adoraba como ídolo. Para ellos es un Dios, para nosotros son ídolos muertos o potestades de engaño. Pero el Señor necesita que la iglesia sepa que Él es el verdadero Dios por encima de todos los falsos dioses que se dicen ser y que no lo son. Es la forma en la que el Señor se presenta. Bien, también dice algo interesante, el que tiene la llave de David. Wow. Mire qué tremendo es. Fíjese, le voy a explicar algo. 2 personajes
los cuales servían. Uno de ellos era el encargado de las llaves del palacio, del reino. Este hombre era llamado Sebna. Y fíjese que las llaves, mis amados, abrían puertas. La llave se dice que tenía una medida de 15 centímetros hasta 60 centímetros. Era una llave de madera. Por el peso que tenía la llave de madera, era necesario cargarlas en el hombro. Entonces Sebna, esto aparece en Isaías 22, 15 al 24. Sebna es el encargado de las llaves. Pero Sebna comete una infidelidad. Y él no obedece a la profecía de Isaías, sino que él toma otra decisión y otro camino. Entonces viene un juicio para él y se le dice: ahora lo que tú tienes te será quitado y se le dará a Eliakim, otro servidor del palacio. Entonces la honra que tenía Sebna, esa honra se la pasaron a Eliakim. Y fíjese qué interesante, mis amados estudiantes, que los significados de los nombres, usted los puede ver en pantalla. Sebna significa el cautivo o el que llevan cautivo. Pero Eliakim, mis amados, significa el que resucitó o la resurrección de Dios. Fíjese qué maravillosa es la palabra. Porque a causa de la fidelidad de Eliakim es que le dan las llaves. Amados, ¿cuál era la mayor virtud? Es que él nunca se volvió como Salomón. Salomón se volvió idólatra. David tuvo sus errores, sí. David pecó, sí. David asesinó, sí. David se arrepintió también. Pero él nunca fue un adorador de ídolos. Y lo primero que marca la ley es que no te postrarás ante dioses ajenos. No romper el primer mandamiento, mis amados, no tener dioses ajenos. Eso habla de fidelidad en el corazón. Es por eso que David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque él era fiel. Entonces a David le dieron llaves. Por eso es que David prosperó. Por eso es que David jamás tuvo derrota en su vida, en su reino. En sus 40 años jamás tuvo derrota ante sus enemigos. Porque tenía llave. Entonces la llave, mire, estoy hablando de una llave espiritual. Pero aquí es una llave física. Recuerda que lo natural nos conduce a lo espiritual, nos conecta a lo celeste. Entonces tenemos a Eliakim. Eliakim es el siervo fiel. Por eso es que a Cristo le dieron la llave del Hades, la llave de la muerte. Escuche bien. A él le dieron la llave por fiel. Ahora él abre la puerta a quien él quiere y él cierra la puerta a quien él quiere. Alguien diga gloria a Dios esta oportunidad. Gloria a Dios, gloria al Señor. ¿Sabe?
Esto es maravilloso, mis amados, porque Él tiene la llave de David. Él es el que resucitó. Él es el fiel y verdadero. Mire qué maravilloso es. Bien, vayamos a la observación, mis amados estudiantes. Apocalipsis capítulo 3, verso 8 dice: yo conozco tus obras. Recuerde que la palabra conocer es la palabra discernir claramente. Yo discierno claramente tus obras. Y las obras de la iglesia de Filadelfia estaban perfectas. Mire qué interesante y maravilloso. Bien. Número 3. La provisión. Yo quiero que usted preste atención a estos pasajes, amados estudiantes, porque es demasiado importante. Apocalipsis capítulo 3, verso 8 dice: yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Dese cuenta qué maravilloso es el Señor. Él es un Dios de provisión para nosotros. Él es nuestro proveedor. De pronto veo que Filadelfia necesita una puerta. Le dice el Señor: yo conozco tus obras. Vamos a ponerle paloma. Vamos a ponerle un 10. Pero después dice él: he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Entonces me imagino que Filadelfia está clamando por una solución, por una necesidad que tiene. Dice el verso: porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces fíjese que el Señor abre puertas para nosotros. Es una puerta, mis amados, que nos va a proveer lo que nosotros necesitamos. ¿Cuántas veces en nuestro lenguaje coloquial decimos: ¿sabe qué? Ayúdeme porque no hallo la puerta. No hallo la salida para esta situación. Y de pronto me imagino que la iglesia de Éfeso, de Filadelfia, se encuentra en la misma circunstancia. En la misma. ¿Por qué? Porque necesita fuerzas. Pero también aquí hay algo muy interesante. Que cuando nuestras fuerzas se agotan, Él tiene nuevas fuerzas para nosotros. Cuando a nosotros se nos acaba la fuerza, allí, mis amados, es donde el Señor comienza. Cuando a nosotros se nos termina la fuerza. Wow, qué tremendo es. Mire lo que dice el Salmo 50, verso 15. Dice: invócame en el día de la angustia.
Te libraré a ti y tú me honrarás. Por eso es que yo veo a la iglesia de Filadelfia, mis amados, pidiendo a Dios, invocando su nombre, clamando. Y de pronto la iglesia de Filadelfia recibe el mensaje del Señor. He puesto una puerta abierta delante de ti, la cual dice nadie la puede cerrar. He colocado una respuesta para tu vida. Yo quiero decirle esta oportunidad que usted está presente. Dios tiene respuesta para usted. Dios tiene respuesta para su vida. Amén. Por eso Él dice, invócame. ¿Cuándo? En el día de la angustia, invócame. Te libraré y tú me honrarás a mí, dice el Señor. La provisión, mis amados, recuerde que es la puerta que se abre a causa de una necesidad, porque tienes poca fuerza. Pero dice el Señor, tú no has negado mi nombre, has guardado mi palabra. Fíjese lo que nos dice Isaías capítulo 40, verso 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. De pronto el Señor abre una puerta, mis amados, que el diablo no la puede cerrar. Cuando Él abre la fuente de la bendición, no hay diablo, no hay sinagoga de Satanás que pueda estorbarle al Señor. Por eso es que la iglesia de Filadelfia, mis amados, no está sola. El Señor le dice, he abierto puerta delante de ti, la cual nadie la puede cerrar. Porque Filadelfia tiene sus enemigos. Bien, número 5, mis amados, la promesa. Número 5, la promesa. Apocalipsis capítulo 3 y verso 9 dice así: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Mire qué tremenda promesa. Quiero decirle esta tarde que las promesas del Señor son fieles. Las promesas del Señor son sí y son amén. Yo entrego algunos. En el griego dice algunos. Yo entrego algunos de la sinagoga de Satanás, los que se dicen ser judíos, no lo son. Estos, dice, van a venir y se van a postrar ante ti. Ahora bien, mis amados, el Señor inicia hablando de llaves. Recuerde que dice que Él tiene la llave de David. La llave de David, mis amados, en otras palabras, es Cristo. Ahora, esa llave se abrió para salvación. Por eso es que la Escritura dice que la puerta de la fe se abrió para salvación
de los gentiles. Pero la sinagoga de Satanás se opone. ¿Por qué? Porque los judíos que se convirtieron, ellos se oponían a que los gentiles no recibieran el mensaje, porque los consideraban inmundos. Y estos se convirtieron en sinagoga de Satanás, opositores. Fíjese qué interesante lo que nos dice este siguiente versículo. Lucas capítulo 11, verso 52 dice: hay de vosotros intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. Estos son la sinagoga de Satanás. Gente que ni entra, mis amados, ni deja entrar a otros. Fíjese que el apóstol Pedro fue la llave para los gentiles. Recuerde que los gentiles conocieron a Cristo a través de la vida del apóstol Pedro. Pero el mismo Pedro después se quiere oponer. Y entonces viene el apóstol Pablo y lo reprende cara a cara al apóstol Pedro. Y le dice: esto es digno de condenar. Podemos, mis amados, correr con la sinagoga de Satanás. No podemos. Los que se dicen ser judíos, pero no lo son, sino que son mentirosos. ¿Se da cuenta? Por eso es que Jesús dijo: ay de vosotros. ¿Por qué? Porque viene juicio para ellos. Ay de vosotros, intérpretes ¿de qué? De la ley. Ay de vosotros. ¿Por qué? Porque habéis quitado la llave de la ciencia. Tremendo. Bien. Número 6, mis amados estudiantes. El tiempo de honra. Apocalipsis capítulo 3, verso 9 dice: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Es honra delante de tus enemigos. Honra delante de tus enemigos. Dicho sea de paso, Dios honra a los que le honran. Si usted honra a Dios, usted también será honrado, aún delante de sus propios enemigos. Entonces, ese es un tiempo de honra para la iglesia de Filadelfia. Después de tanto sufrimiento, después de que las fuerzas se han desgastado, después de todo ello, entonces dice el Señor, Él entregará a algunos de esa sinagoga para que vengan y reconozcan que yo, dice el Señor, te he amado. Mire qué tremenda honra recibe la iglesia de Filadelfia. Bien, continuamos. Bien, número 7, mis amados. La segunda promesa. Apocalipsis capítulo 3, verso 10 dice así: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero,
para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces, mis amados, fíjense qué interesante es. Dice el Señor: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, has sido permanente con el mensaje, aún en los sufrimientos, en los desprecios, en las persecuciones. Yo también, dice el Señor, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Cuándo es probado el mundo entero? En las guerras, en las pestes, en las hambrunas. Allí es probado el mundo entero. Sobre todo en el hambre, mis amados. Recuerden que han habido hambres mundiales. Han habido hambres mundiales. Entonces, ¿qué pasa cuando el mundo entero es probado? Dice el Señor: yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Fíjese qué tremendo es. Esto es una promesa de Dios. Estas pruebas, dice, son para probar a los que moran sobre la faz de la tierra. Un ejemplo, la pandemia, una prueba mundial, donde las Naciones Unidas aceptaron ser humillados por el virus, que los agarró de sorpresa y vino un descontrol mundial. Haciendo a un lado, mis amados, todas las conspiraciones, etcétera, que tienen cierto nivel de acierto, pero haciendo a un lado todo ello, la prueba, mis amados, es para todo el mundo. Y dice el Señor: yo te guardaré para que no sufras como ellos van a sufrir. Tremendo. Bien. Número 8, mis amados, la instrucción. Apocalipsis 3:11 dice: he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Filadelfia, mis amados, es una iglesia resistente que guarda la palabra de la paciencia de Dios. No niega el nombre del Señor, se mantiene fiel y le dice el Señor: yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que de ninguna manera nadie tome tu corona. ¿Se da cuenta? Esta es instrucción del Señor. Nos manda a retener. ¿Qué cosas tenemos que retener? Tenemos que retener la fe, el amor, la paciencia, que es la resistencia, la fidelidad a Dios. En todos los aspectos, mis hermanos. Fieles a Dios en todos los aspectos.
fieles al Señor en todo tiempo. Número 9, mis amados, el desafío. Apocalipsis capítulo 3 verso 12 dice: al que venciere. Se repite, mis amados, nuevamente la palabra vencedores. Al que venciere. Recuerde que nosotros tenemos ADN de Jesucristo. Y él dijo, si él venció, nosotros también venceremos. Si él se ha sentado en un trono, nosotros también nos sentaremos. Así que nosotros tenemos un ADN de vencedores. Así que, mis amados, esforcémonos. ¿Por qué? Porque vienen recompensas. Número 10, la recompensa, mismo versículo, Apocalipsis 3, verso 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y ese qué tremendo es. Nosotros, mis amados, no comprendemos la dimensión de lo que son coronas, nombres, posiciones, inclusive alimentos del cielo. Porque recuerde que también el Señor dijo: al que venciere le daré a comer del maná escondido. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso. Entonces, los vencedores van a adquirir diferentes beneficios, recompensas, que esas definitivamente, escuche lo que le voy a decir, estos aspectos que se reciben definitivamente tienen que hacer la diferencia allá en el cielo. Tiene que haber diferencia. Es como cuando los padres le dicen a los hijos: estudie para que le vaya bien en la vida, estudie, supérese, aprenda un oficio. Y los hijos dicen: no, ¿para qué eso de estudiar? No, hombre, yo no nací para eso, yo voy a hacer aquí, voy a hacer allá. Y cuando llegan al tiempo donde se encuentran en trabajos que no les gustan, ellos se recuerdan de papá y de mamá y dice: mi madre dijo que estudiara, que me esforzara para alcanzar algo mejor. Lo mismo es aquí, mis amados. El Señor nos instruye, nos lanza desafíos, nos está diciendo: al que venciere. Al que venciere. Porque, mis amados, imagínense, no es lo mismo sacar un 10 en el examen que sacar un 6. ¿Sí o no? Mire, yo en la escuela, de pronto, mis amados, en los primeros, si no me equivoco, en los 2 primeros niveles, fui el primero de todos. Y qué lindo cuando reconocen tu esfuerzo. Hay una distinción. Alumnos ejemplares, alumnos de primer nivel. Pero qué terrible es cuando ya no te quieren en la escuela.
cuando ya no te soportan, cuando tus calificaciones son las más bajas. ¡Qué terrible! El Señor le dice a la iglesia de Filadelfia: al que venciere, yo le daré, yo le haré. Mire, vamos a ver las cosas que le dan a Filadelfia. Le dice: te haré columna en el templo. Es columna en la ciudad, porque recuerde que es el lugar, el tabernáculo es Dios. Te haré columna en el templo. Y le dice: nunca saldrás de allí. Quiere decir que es una función perpetua. Pero ser columna, mis amados, fíjese que el apóstol Pedro era llamado columna de la iglesia. En el tiempo primitivo, Pedro era conocido como columna de la iglesia. El que sostiene personas de gran importancia. Entonces imagínense, el que venciere será columna en el templo de Dios. Será una función perpetua, nunca más saldrá de allí. Y después, mire, le van a poner el nombre de Dios. El nombre de Dios el Padre. Y después le van a poner el nombre de la ciudad, la Nueva Jerusalén. Y después le van a poner el nuevo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, 5 cosas le van a dar a los vencedores de la iglesia de Filadelfia. El que venciere será columna. Nunca más saldrá de allí y recibirá estos nombres. Oiga, estos nombres, mis amados, son autoridad delegada. Autoridad delegada. Recuerde que él dijo que él tiene puerta y él abre y nadie cierra, cierra y nadie abre. ¿Para qué le van a dar nombre de la ciudad? ¿Para qué? Tal vez para abrir o para cerrar, hermano. ¿Se da cuenta? Esos nombres son poderosos en el nivel celeste. Bien. Vamos con el desafío, mis amados, número 11. El desafío, Apocalipsis 3:13. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No solo para Filadelfia, sino para todas las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mis amados, nosotros tenemos que tener un oído espiritual. Cuando tenemos un oído espiritual, sabemos cuando el Señor nos está hablando en ese momento. Usted dice: el Señor está hablando. El Señor está hablando. No importa quién sea. Usted, cuando tiene oído espiritual, dice: Dios aquí está hablando. Y el que oye, ponga por obra la palabra. Pongamos por obra la palabra para no ser oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de la misma palabra. Bien, mis amados, yo termino esta noche, no sin antes preguntarle si tiene alguna duda al respecto. Muy preciosa la enseñanza, pastor. Muy bonito. Realmente soy muy edificado, gracias al Señor.
Y bien, el estudio, mis amados, nos tiene que acercar a nosotros a una comprensión acerca de lo importante que es conocer al Señor a través de las Escrituras. Nosotros decíamos en los días pasados que el Apocalipsis, mis amados, el hecho de no comprender los símbolos, el hecho de no comprender el lenguaje que utiliza, no significa que no lo debas leer, porque al final el Espíritu Santo es el que te muestra las cosas. Así que nosotros debemos leer toda la Escritura, toda, sin dejar de leer el libro que tiene bienaventuranza. Bienaventurado el que lee, el que escucha y el que guarda las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca. Recuerde que nosotros somos de la iglesia de Éfeso, de la iglesia de Esmirna, de la iglesia de Pérgamo, de la iglesia de Tiatira, de la iglesia de Sardis, y también somos de la iglesia de Filadelfia. Todos tenemos algo de cada iglesia. Amén. Todos. Tanto bueno, mis amados, como malo. Por eso el mensaje. Fíjense, los apóstoles escribieron cartas universales, cartas personales, cartas a las iglesias, y el Señor Jesucristo nos escribe 7 cartas en este libro de Revelaciones. 7 cartas, 7 epístolas al ángel de la iglesia. Por eso, cuán importante es que nosotros entendamos que el Señor viene pronto. Viene pronto. Y tenemos que estar preparados. Las 7 iglesias son el test, el examen, la prueba, el medidor, para que tú y yo miremos nuestra condición delante de Dios. Así que le voy a pedir que cierre sus ojitos ahí donde se encuentran y juntos hagamos una palabra de oración. Tráeme en pos de ti, corramos juntos al dulce hogar, en tu morada quiero habitar y adorarte en intimidad. Atráeme en pos de ti, corramos juntos al dulce hogar, en tu morada quiero habitar